El alma fragmentada por el dolor necesita ser traída de vuelta y necesita unirse, porque las guerras no se ganan con más guerra, y la verdadera guerra sucede en nuestro interior, la batalla que todos libramos, independientemente de si estamos en una zona de conflicto bélico o no. El ciclo. Sean bienvenidos y bienvenidas al Ciclo Podcast. Como saben, un espacio que hemos creado para conversar, dialogar y reflexionar sobre lo complejo y lo extraordinario que es ser humano, ¿no? Y todo lo que implica esta experiencia. En vista de todo lo que está sucediendo actualmente, ¿no? Por lo menos entre Rusia y Ucrania, ahora la posibilidad de una guerra más amplia por la inclusión de Estados Unidos ante el conflicto entre Irán e Israel, me llevó a la necesidad de hablar de la guerra. Pero no la guerra como netamente el conflicto bélico que nos deshumaniza y nos lleva al punto del exterminio posiblemente, sino la guerra que libramos todos, independientemente de donde nos encontramos y de si lo que estamos transitando a nivel de experiencia es una guerra externa. Me refiero a la guerra interna, a la guerra interior, la guerra que todos luchamos día a día, ¿no? Yo creo que lastimosamente hoy en día por gente que está en posiciones de poder y que llegan a estos lugares sin tener las herramientas internas para lidiar posiciones de mucho compromiso, de mucha importancia y de mucho poder, pues terminan desvirtuándose y cayendo en ideologías políticas, religiosas, de territorio y terminan llevándose la vida por delante. Como diría uno de mis maestros, que no sabe que es mi maestro, pero lo es el poeta y músico Jorge Drexler, en una canción. Él dice: no hay pueblo que no se haya creído el pueblo elegido. Y eso es una máxima realmente entre la condición humana de conectar con algo divino o conectar con una sensación de divinidad y creerse el elegido, el superior. Y en base a esa distorsión, el ser humano ha desarrollado guerras territoriales, conflictivas, bien sea por una tierra santa, bien sea por defender intereses internos. No sé, se rumorean tantas cosas, por lo menos hablando del tema de la guerra ahora actual y la inclusión de Estados Unidos, que nos llevan a ver que en todo momento estamos con un conflicto dentro de nosotros mismos. O sea, si estos seres o estos políticos o gente de poder hiciera el trabajo en sí, no saldrían a atacar o a destruir porque ya habrían atravesado el dolor que los mueve y no tienen por qué volcarlo afuera. No están buscando un responsable. Por eso la invitación de este episodio, así para que arranquemos, es para que nos hagamos la pregunta de si estamos en paz con nuestros conflictos. Y esto lo digo porque a veces, muchas veces, ¿no? Yo que he venido haciendo un camino de sanación, si lo queremos llamar de alguna manera, un camino de vida, me he encontrado muchas veces con la creencia de pensar, o la soberbia también, de pensar de que como ya yo conozco algo, como ya yo transité eso, yo estoy exento de ello. Y la realidad es que no. Quizás en este episodio no voy a hacer tanta alusión porque es que podríamos hablar, mira, del hinduismo, del budismo, del chamanismo, de muchas corrientes de vida, porque son corrientes de vida, más allá de caminos, filosofías, prácticas, espiritismo, etcétera, que nos llevan a ver la importancia de estar en paz con ese conflicto interior. Ese conflicto interior no va a desaparecer. En un episodio yo hablé del cuento de este Cherokee, o era Lakota, ya no me acuerdo de dónde era, el de los dos lobos, ¿no? Que decían que dentro de nosotros hay una guerra interna que batallan dos lobos, ¿no? La analogía del cuento en primera instancia es que el lobo que tú alimentes es el que vencerá, ¿verdad? Si tienes al lobo blanco, usando este término como el bueno, ¿no? El amoroso, el piadoso, el compasivo, y tienes al lobo negro, usando este ejemplo, ¿no? Que sería el del egoísmo, la pasión, la ira, la vanidad, lo malo, ¿no? Por así etiquetarlo. Y bueno, este cuento habla de eso, ¿no? Si tú alimentas más este lobo o sea, apoderar de ti, si alimentas al otro más así. Pero la realidad del cuento es que no se trata de matar al otro lobo de hambre. O sea, no se trata de eliminar la oscuridad o la luz en mí. Porque mucha luz es tan enceguecedora como la oscuridad. Mucha luz también nos desvirtúa muchas veces. O la creencia, ¿no? Porque son creencias. Entonces la real analogía de este cuento es que cuando ambos lobos tienen su lugar, cumplen un rol dentro de nosotros. Es decir, la pasión, el deseo y la ira de este lobo negativo,
Ira se puede transformar en defensa ante la injusticia o ante el ser amado o para proteger al ser amado o el territorio. El miedo también puede transmutar en respeto, en observación. Eh, la rabia puede ser un camino para conocer que me molesta, que me duele. Entonces, ambos lobos tienen un rol fundamental en nosotros. Así como hablamos o hemos venido hablando de la relación que es la vida, uno tiene que procurar esa relación dentro de nosotros y que estas polaridades nuestras se lleguen a un punto de encuentro donde no quieran eliminarla o erradicarla una de la otra porque nos quitaría también la otra. O sea, ellos se necesitan, estos lobos se necesitan el uno al otro. Lo mismo nos sucede a nosotros. Yo creo que sí, creo que era Platón que hablaba de la fuerza interna o del equilibrio interno medido en deseo, voluntad y ahora no me acuerdo la otra, ¿no? Pero y razón. Cuando el deseo pulsa mucho más que la razón, nubla el juicio y se pierde el equilibrio. O sea, todos los grandes filósofos, las grandes corrientes, en el budismo pasa lo mismo, ¿no? Cuando uno se identifica con el yo herido, con el ego herido, porque no se trata de ver al ego solamente como lo malo, sino como la representación y la creencia y la proyección ante el mundo de un yo separado de la totalidad del gran espíritu de Dios, como lo quieran ver. Cuando uno se identifica con el ego herido, pues uno termina saliendo al mundo a hacer daño. Nosotros estamos tan desesperados muchas veces por sobrevivir que internamente salimos a la calle a buscar un enemigo o en todo momento estamos viendo qué interpretamos para poder adelantarnos y protegernos o atacar antes de que nos ataquen. Y la realidad es que el conflicto actual que vemos en el mundo es un reflejo del conflicto interno que tenemos los seres humanos como especie. No estoy hablando de cada individuo en sí, pero sí como especie. Estamos desconectados totalmente de la realidad del mundo. Como hoy en día tenemos un mundo en algunos lugares relativamente fácil porque ya no tienen que salir a cazar, no tienen que protegerse, dependiendo del país donde vivan, mayor o menor inseguridad vivirán y eso también va a condicionar. Entonces, como la norma del mundo es que hoy en día muchas cosas están regularizadas, pues uno tiende a evitar transitar ciertos conflictos que son propios de uno, ¿no? Si yo veo a alguien o algo que me genera algo y me reacciona, hablas de mí, no está hablando de ese alguien o ese algo, hablas de mi conflicto interno. Todas las corrientes también psicológicas veían o lo ven esto como la integración del yo, ¿no? Evitar esa disociación con todo e integrarme yo, estar en paz conmigo. El chamanismo habla de lo mismo, ¿no? El alma se fragmenta hablando de los ancestros, desde la memoria que se lastimó, que no fue reconocida, que fue invalidada, se va diluyendo en el tiempo y llegó a una realidad aparente con una personalidad, una forma de ser, toda condicionada por este conflicto, por esta fragmentación. Los chamanes lo que hacen es hacer esa comunicación con lo espiritual, entendiendo la espiritualidad como la memoria, la fuente, y se trata de sanar ese vínculo no desde la intervención de tú tienes que hacer esto, sino desde validar lo que sucedió, desde habilitar la comunicación con ese espíritu herido, ¿no? El folclore yokai tiene una alusión muy bonita a eso también. No recuerdo ahora, para darles un ejemplo específico para aquellos que ven cosas de Ghibli, obviamente. Yo soy fan de Ghibli. La princesa Mononoke. Cuando hay una parte que hay un espíritu del bosque, que es un jabalí, cuando a este espíritu le destruyeron el bosque, el espíritu se corrompió, se llenó de ira, de dolor y salía a atacar y a destruir todo lo que se llevaba a su paso. La analogía de esto es que su alma estaba adolorida, estaba profundamente conflictuada, por eso salía a destruir y a llevarse por delante todo lo que pudiera. Esa es para mí es como el mayor símil para ver en nosotros mismos que el mismo espíritu puede ser malo o bueno, siempre y cuando pueda gestionar el dolor. Y aquí es cuando los traumas son tan fundamentales para comprender esa guerra interna nuestra, ¿no? Gabor Mate, o no sé cómo se diga, Gabor, no sé cómo se diga el nombre de este hombre médico, psicólogo, no sé, habla de que realmente el conflicto no es el trauma, sino lo que tú interpretaste después de haber vivido el trauma. El conflicto en sí no tiene peso, es tu interpretación de ese conflicto. Lo mismo pasa en la guerra interna. A veces yo salgo y me comparo con el mundo, veo que este le va bien, veo que este tal, y estoy siempre estimulado también por las redes sociales, por esta ventanita que aunque nos conecta, nos desconecta, y siempre estoy en una constante comparación generando ideales en mi mente de lo que debería ser, comparándome a mí con esos ideales y
distrayéndome a través de esta interacción con lo que realmente está sucediendo dentro de mí, que es una desvalorización, que es una sensación de, de inferioridad, de no merecimiento, propias de la memoria del trauma herido. Entonces, como lo mencioné en el episodio del ego, si uno ve esta posibilidad para integrar, para recuperar estos fragmentos y unirlos, para reconocer que las cosas van a doler, que la vida duele, que tú tienes que elegir si prefieres que te duela la mentira o la verdad, pero el dolor lo vas a atravesar, es inevitable. El conflicto dentro de nosotros siempre va a suceder. El hecho de que ustedes me vean a mí hablando con valor ahora hablando de un tema con una seguridad no quiere decir que yo no pueda sentir inseguridad. Yo también hay días que me levantaré sin sentirme merecedor, sin sentir que no soy suficiente, sin sentir que soy un impostor, ¿no? Como este síndrome que está de moda hoy en día a nivel de palabra. Pero es porque yo respondo a ciclos internos dentro de mí también, a este conflicto dentro de mí. Cuando eso sucede, yo no busco decir, no, es que yo tengo que demostrarme que soy más y tal, 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 tal. Hay gente que le funciona y los aplaudo bien. Pero a mí no me funciona porque me resulta inhumano pensar que yo no soy capaz de también transitar eso aunque yo lo conozca. Soy de carne y hueso. O sea, yo no estoy exento de nada en este mundo. Yo también puedo ser un ser súper condescendiente, pero si me arrebatan lo más amado, van a conocer a un demonio también, a un monstruo. Y eso todo es así. O sea, de hecho, hoy en día está en auge o está de moda en las redes sociales ver que como hay posibilidad de conflictos bélicos, ante esa situación inminente, la psicología clínica, al menos hablando desde el punto de vista psicológico, que a mucha gente le resuena más eso que muchas otras cosas, la psicología invita, o la psicología evolutiva, invita a que cuando hay un posible conflicto o situación de supervivencia, los roles, los géneros vuelven a su tradición o a su rol primario. Porque si es que hemos logrado sobrevivir. Entonces, a lo que quiero ir con esto es que siempre vamos a generar pensamientos, ideas de que sí, que no, que hoy en día esto sí, pero ya es arcaico pensar así. O sea, siempre vamos a estar sujetos a la condición actual. Mucha gente hoy en día, pues, no le es suficiente eso y quiere seguir formulando ideas. O sea, y cuando digo no le es suficiente eso, no le es suficiente ver el hecho de la realidad de las cosas. De que las cosas hoy están, mañana no están. De que yo puedo ver un mundo en caos, pero si yo estoy internamente en paz conmigo, observando al observador, porque a fin de cuentas eso es lo que sucede. Yo observo lo que me sucede y observo al ser que observa lo que le sucede y siento las consecuencias de eso, pero yo no soy ni el uno ni el otro, yo soy todo, esa experiencia, yo soy esa totalidad. Yo no soy y no estoy identificado cada emoción particular de mí y esto no quiere decir que si yo siento hoy rabia o siento rabia consecutivamente, yo soy Carlos el rabioso, no. Carlos tiene rabia porque está conflictuado por dentro. Eso no lo hace rabioso. Eso lo hace que no pueda gestionar esa rabia. Por lo tanto, su guerra interior va a salir a lucharla afuera, va a salir a batallarla afuera. Lo mismo nos está pasando hoy en día a todos y lo vemos en los políticos. Vuelvo al ejemplo. Que este dijo, que se metió, que este está atentando. Y como son lugares de mucho poder, donde las grandes decisiones se ven como si fueran decisiones tontas, porque tienes que normalizar tomar decisiones difíciles y ya le pierdes mucha importancia, pues llegan conclusiones como las que estamos viendo, en donde se sale a atacar a medio pueblo que no opinó ni pitó nada y reciben un bombardeo constante entre ida y vuelta. Y la gente de esos pueblos se empieza a odiar, se empiezan a atacar, se empiezan a tener rabia porque cada quien empieza a perder un ser amado, o una situación, un hogar. O sea, empieza a ser tanto el conflicto que ya no sé, todos son culpables. O sea, ya no hay ya no hay como que la voluntad de decir, bueno, esto me hago cargo a mí porque ya sobrepasa toda capacidad de sobrellevar esa situación. Te destruye la mente, te destruye la mente. Entonces, si tenemos la posibilidad de atender esa guerra en nosotros, de hacernos cargo de nosotros, ver que siempre, en todo momento va a suceder ese conflicto, lo podemos asociar si queremos al ego, si tenemos la mente de que está el ego herido y el ego sano, si lo queremos ver así. O sea, el motor para lograr las cosas o el enemigo. Si nosotros hacemos ese trabajo, pues vamos a tener a disposición esas polaridades dentro de nosotros. Porque no podemos tampoco ser buenitos con todo el mundo. Porque hay gente que también, como somos animales, quiere aprovecharse y bueno, obviamente uno también tiene que defenderse en esos aspectos. Pero imagínense si llegamos al punto donde
por yo querer defender una ideología me llevo a media humanidad por delante. Por yo querer demostrar un poder ante el otro, yo llevo al mundo a un invierno nuclear y acabo con la faz de la vida. Ah, que yo tengo un avión que puedo sobrevolar meses en el aire sin hacer aterrizaje. Bueno, no sé en qué futuro deparará. Digo, estas son tantas teorías que sueltan ahorita referentes a la guerra, pero no sé en qué deparará el futuro para la raza humana. Lo cierto es que inevitablemente nos estamos deleitando con nuestra extinción, por así decirlo, por no hacer nada. Sé que hacer cosas desde el colectivo es muy difícil, por eso siempre los invito, por el camino que sea, a que hagan algo por ustedes, a que atiendan esa guerra dentro de ustedes. ¿Y cómo se dan cuenta? La mente. La mente es donde internamente sucede, es el campo de batalla interno de nuestra guerra, de lo que sucede aquí en todo esto, ¿no? Aquí se refleja. Entonces los diálogos que tenemos, los pensamientos recurrentes, todos son indicios de lo que está sucediendo en nosotros. No es que estemos mal, no es que tengo que erradicar algo de mí, no es que tengo que buscar un culpable, porque si yo voy a terapia un día ya me vuelvo a sentir así, o voy a terapia 4 veces, ¿por qué me sigo sintiendo así? O sea, es una condición humana. Si uno logra amigarse con esa guerra, la mente se vuelve una herramienta útil, se vuelve un amigo, se vuelve la mejor de las herramientas porque te ayuda a razonar, te ayuda a discernir, te ayuda a aprender. Pero si yo no resuelvo esa guerra interna, mi mente se vuelve mi peor enemigo, mi inquisidor, mi castigador, eh, mi demonio. Entonces, atendamos la guerra interna dentro de nosotros, hagámonos cargo. No volquemos en el mundo lo que no estamos gestionando en nosotros. Yo sé que también decirle esto hoy en día a quizás alguien me escuche desde una zona de conflicto, de guerra o de inseguridad extrema, diga, sí, para ti es fácil porque lo estás diciendo desde ahí. Obviamente sí, yo no lo estoy negando tampoco. Para mí es fácil decirlo hoy desde la comodidad de donde estoy. Eso es una realidad, pero no por ello quiero dejar de invitar a que aunque estés atravesando esa situación, busques la calma en ti. Te aseguro que quizás las injusticias del mundo seguirán sucediendo, porque la ignorancia es algo que a todos nos nubla el juicio de vez en cuando. Así como las emociones son venideras y son pasajeras, la ignorancia también es pasajera. Viene y se va muchas veces. Si no, ¿yo cómo aprendo? Si yo llego a un punto de sabiduría total, ¿cómo aprendo? ¿Cómo me equivoco? Tengo que ignorar. El tema es cuando el desconocimiento y la ignorancia se vuelve nocivo. Se vuelve nocivo. Nosotros lo vemos en animales, en otras especies animales, cómo responden a lo instintivo por una necesidad territorial. ¿Y qué nos hace creer que nosotros somos diferentes de ella? A fin de cuentas estamos defendiendo un territorio siempre. Desde la corteza cerebral, el yo, estoy defendiendo el yo que creo ser yo, mis ideales, mi postura, mis tendencias, mi forma de ver la vida. Desde el punto de vista límbico, cerebrolímbico, territorial, mamífera, de contención, necesidades, calor, defendiendo todo lo que me dé eso. Y desde el punto de vista reptiliano, cerebro, tallo cerebral, estoy sobreviviendo a cómo del hogar. Sobrevivo y punto. Eso siempre nos va a orientar a ver que el mayor bien, la mayor experiencia y el fin último es la vida en sí misma. Y el fin último es el inicio también, porque no hay un fin último más que empezar de nuevo. Es la entropía del universo. Estemos en paz con nosotros, de verdad. No salgamos a buscar culpables de nada, porque aunque hayamos sido atacados y aunque haya gente responsable del dolor que transitamos hoy en día, en nuestras manos está quitarle esa responsabilidad y asumirla. Y si yo me siento mal conmigo, yo estoy ahí para mí. O sea, yo no puedo cambiar las cosas que me sucedieron. Puedo reinterpretarlas. Yo no necesariamente tengo que ser definido por mi experiencia. Puedo resignificarla. Y ese es un poder humano. Así como tendemos a humanizar todo, porque nos encanta humanizar, y es divino, en nuestro sentido también es humanizar las cosas. El tema es cuando por humanizar destruimos, cuando empezamos a no reconocer nuestra responsabilidad en la tierra, a no respetar la vida, a no respetar el suelo que nos sostiene, a no respetar al otro, al prójimo, a sus ideales. O sea, ¿qué tan soberbio tenemos que ser, gente? De verdad, ¿qué tan soberbio tenemos que ser para no coincidir que alguien puede pensar diferente a mí? Que alguien puede sentir la vida diferente a mí. Si eso no es una arrogancia a una falsa creencia de un yo totalitario, pues entonces ¿qué es?
Y eso no es tampoco algo que yo les voy a decir, bueno, hay que cambiarlo. No, si lo sientes es porque es una verdad. Lo que tienes que es resignificarla y reinterpretarla. Porque sí somos dioses, sí somos Dios en la tierra. Dígame qué animal de todos los que hay aquí en el planeta Tierra hace lo que nosotros hacemos. ¿Mm? ¿Qué animal puede identificarse con todo? Conectar, juzgar, avanzar, retroceder. O sea, somos el experimento más ambicioso del planeta Tierra. Si eso no nos da la cualidad divina y la responsabilidad que implica ser un Dios, de yo asumir mi vida, de yo crear la vida que me merezco y de yo generar un entorno sano para que todos podamos coexistir, si eso no me hace Dios, entonces ¿qué? De verdad, hay que atender la guerra interna. Este episodio quizás no voy a ofrecer tantas herramientas, es más un diálogo con ustedes y conmigo, porque tiene que haber un alto también a esta forma de vivir desbocada hacia afuera. No podemos seguir justificando muertes de niños solo porque nacieron en un territorio que otro desea. No podemos, y esto fíjense, no, hablamos de humanidad cuando eso lo hacen todos los animales también. Entonces, si nosotros logramos ver más allá de nuestra condición animal, es donde aparece lo divino también en nosotros. No negando esa condición animal, porque esto lo hablo porque yo reconozco la pérdida y el dolor del duelo que ha vivido mis generaciones con niños que han muerto. Y verlo hoy en día reflejado en la televisión, en un conflicto, en una franja fronteriza, de niños que ni siquiera no tuvieron la culpa de nacer ahí. No tuvieron ni la oportunidad de elegir. Si hablamos desde este plano, ¿no? Entonces, como alguien desde la comodidad de su oficina puede apretar un botón, mandar bombas y lavarse las manos, entrar en su búnker y después no pasa nada. Lastimosamente, los pueblos tienen los gobiernos que se merecen. Mi abuelo siempre lo decía. Y no con esto pretendo caer mal, pero bueno, yo tampoco soy monedita de oro, ¿no? Porque obviamente sí me afecta lo que se está viviendo actualmente, ¿no? No, bueno, creo que no me puedo hacer indiferente. Y reconozco que muchas de esas personas, si los pusieran frente a frente como el animal que son, se escudarían en otro animal más fuerte que ellos. Es otro más apto y más capaz. Así que nada, como siempre los invito, háganse cargo, vean cómo está su relación con sus conflictos internos. No lleguen al pensamiento ilusorio de que eso va a desaparecer, porque si desaparece, desaparece lo que les gusta a ustedes también de ustedes. O sea, ambos se necesitan, de verdad. O sea, yo consigo la fuerza para hacer las cosas que hago hoy en día al integrar y al aceptar mi sombra, no desde mi luz. Desde mi luz yo no saco esa fuerza. Esa fuerza la saco desde mi oscuridad, desde mi compasión ante las heridas que he vivido también. Desde la compasión al mundo. Como diría el poeta Rumi, que es mi poeta favorito y es mi ser humano favorito en la faz de la tierra, aunque nunca lo conocí, me hubiese encantado conocerlo, pero imagínense, tantos cientos de años nos separan que puedo conocerlo a través de lo que pensó y de lo que sintió y lo que se escribió. Pero solamente a través de esa herida es que puede entrar la luz. En esa oscuridad de esa herida puede entrar la luz. Es que ahí es donde está la luz. Aquí podríamos entrar también en los estudios del doctor Jacobo Greenberg con la sintergia, ¿no? O sinergia, ya no me acuerdo bien, pero en fin, digo, es uno el observador el que altera esa realidad al observarla y que todo es posible y que todo está conectado en todo. En todo hay una conexión. El aleteo de una mariposa aquí puede generar un evento en otro espacio. El conflicto no atendido de niño puede hacer que de grande se quiera llevar un mundo por delante. Lo vimos con Hitler también. Entonces, por favor, hagámonos cargo del duelo interno, del conflicto interno, perdón. Que también tiene un duelo, sin duda, no por algo dije duelo, porque hay un duelo también. No le tengamos miedo a nuestra mente. Nuestra mente nos está contando cómo está la lucha interna, qué cosas todavía no se han reconocido, qué cosas hay que abrazar, qué cosas hay que sanar. No se sana desde la imposición o desde el control mental, se sana desde la aceptación del dolor, de la experiencia. Se resignifica cuando se tiene el valor para no seguir huyendo de uno, para no seguir huyendo de esto que siento por dentro, de esto que me mueve a pensar de una manera. Si yo me tomo la oportunidad para abrazar mi forma de pensar, para ver por qué estoy pensando así, qué quiere decir mi mente de mí, y tomo eso como un camino para llegar a mí, van a encontrarse en el campo de batalla y después se van a dar cuenta que ni siquiera hace falta pelear.
Ya no hace falta luchar. Que suceda. Y está bien. Y uno lo observa y ve a qué conclusión se llega después. Si yo logro hacer eso en mí, cuando yo vea el conflicto en muchos lados, yo voy a poder intervenir desde ahí también. No tengo por qué llegar a imponerme, o tú piensas de esta manera, yo soy el enviado de Dios y tú tienes... No, no. Yo voy ahí, doy mi presencia y dejo que se manifieste Dios ahí. Escucha activa, abrazo, lo que sea. O si te piden un consejo, darlo también, pero muchas veces lo que tenemos es que estar. El tema es que si huimos de nosotros mismos, ¿cómo no vamos a estar huyendo en el mundo ante un otro? Por favor, de verdad, los invito a que hagan la paz en ustedes mismos y con el conflicto de ustedes mismos. De verdad, no sigamos volcándolo en el mundo porque ya va a llegar al punto en que va a ser insostenible. Estamos teniendo muchos tiros fallos a seguir soportando el mundo, errores de nuestra parte por nuestra irresponsabilidad colectiva. No estoy hablando de entes individuales, colectivamente. Lo que les invito a cada individuo es a que se hagan cargo, a que atiendan lo que les sucede, a que estén ahí y se amiguen con el hecho de lo que sienten. No siempre se van a sentir bien, no siempre se van a sentir mal, no siempre se van a sentir destruidos, no siempre se van a sentir felices y exaltados. Todo es un cambio, es una relación, es un ir y venir. Y si mientras más uno logra estar en paz con ello y se alinee con ese precepto, más permite que la vida suceda en uno y más uno puede interactuar desde la conciencia que es uno, no desde el yo, desde la creencia, desde este me hizo daño o este dijo, ay, porque este dijo esto, me quiere, no. Ahí vas a empezar a darte cuenta que cada juicio es una confesión, tanto propia como del otro. Que los actos del otro, aunque no me hagan daño físicamente, que bueno, ahí ya entramos en que si hay que defenderse o en otras políticas, digo un daño directo. Pero si no, vemos que el aparente daño, por lo menos hablando de las relaciones, una infidelidad, no tiene nada que ver contigo. Está netamente vinculado a la otra persona, sus deseos y sus necesidades. Entonces, ¿cómo te puede desvalorizar o destruir a ti cuando eso no te define a ti? Cuando nosotros empezamos a identificarnos con el observador dentro de nosotros, el ego nuestro se expande y se vuelve una herramienta. Y vemos que todo cumple un orden divino, todo cumple una función. Y esa función siempre está en función a mí, a mis deseos, a mi voluntad y a mi mente. Tener el corazón abierto. Hubo un pequeño corte porque se sobrecalentó la luz. Hace mucho calor acá en verano en España. Así que nada, los invito a eso, a que atiendan su guerra interior, a que dejen de volcarla en el mundo, a que vean que la guerra interior es una oportunidad de sanarnos, de unir los fragmentos dentro de nosotros, de hacer las paces con nuestra oscuridad, de entender nuestros traumas y nuestras heridas, y cuando todo eso sucede, mi relación con el mundo cambia. Ya yo no salgo a buscar a un culpable, ni ya yo no salgo a atacar a aquel, porque ya todas estas ideologías, preceptos, los veo como lo que son una idea, una ilusión, no la realidad última de la vida, ¿sí? Los quiero mucho, cuídense mucho, sean felices, cultiven su ser interior, abracen, besen, disfruten la vida, de verdad. Porque a veces normalizamos el día a día y no nos damos cuenta que es un regalo, es un lujo seguir despertando y respirar y tener ojos donde vernos y tener cuerpos que nos sostengan y que sostener y tener amor para compartir. Es un lujo, de verdad, es un lujo. Se nos está olvidando. Espero que no nos demos cuenta cuando sea demasiado tarde. No tenemos que llegar a la tragedia para darnos cuenta de todo lo que ya tenemos, gente. ¿Sí? Disfrútenlo, disfrútense. Los quiero muchísimo, les agradezco muchísimo. Y como he venido hablando, cada vez voy a tratar de habilitar más el espacio para las sesiones, para que podamos interactuar. Yo tengo que terminar de organizar muchas cosas porque todo esto implica tiempo, esfuerzo y dinero que bueno, siempre es muy volátil en la vida de un artista. Ese tema muchas veces cuando te quieres dedicar a hacer algo que te apasiona más, no es limitante, todo se puede, todo se logra con determinación, haciendo las cosas de una manera inteligente y confiando y visualizando lo que yo quiero que suceda, lo que querramos que suceda. Así que pensemos en un mundo bonito, más lindo, más ameno, donde todos podamos entrar y coexistir una vez más, donde existe una relación más bonita. Esto es El Ciclo Podcast
Hasta luego. Lo que quiero del amor. Los quiero, repetir. gracias.